Vamos a ir ya preparando nuestros corazones para la palabra entonces, el libro de Nehemías, el capítulo 4. Yo creo que casi todos conocemos acerca de él, pero algunas cosas que es importante para los más nuevos. Nehemías fue un hombre con una misión especial. Él tuvo que venir para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. El capítulo 1 enseña que el enemigo había arrasado y había consumido las puertas de la ciudad con fuego. Todo se había vuelto cenizas, escombros. Y Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Él tuvo que hacer un viaje como de 1200 kilómetros a caballo, guiando un grupo de personas para reconstruir esos muros de la ciudad santa. Él no era arquitecto, ni ingeniero, ni era albañil, él era el copero del rey. Él ocupaba un puesto de riesgo, ya que parte de la misión del copero era probar la comida, probar el vino del rey, y si alguien quería envenenar al rey, quien iba a morir primero era el copero. Así que era un trabajo de riesgo. Pero ahora Dios levantó a este hombre y lo puso como cabeza de un grupo para reconstruir los muros de la ciudad. El capítulo 2 enseña que él salió por la noche a ver lo que había quedado. Todo era ruina, un paisaje desolador. Y llegó un momento que tuvo que bajar de su cabalgadura, de su caballo, porque era tanto el escombro, tanta la ruina, que ya el caballo no podía avanzar, y él tuvo que hacer ahí todo un estudio con sus ojos para ver cómo iba a hacer esa reconstrucción. Pero él tenía una confianza, y él decía: el Dios de los cielos, Él nos sustentará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Ese era lo que él sentía, que Dios le iba a respaldar, le iba a sustentar, y que él junto a otros tenía que levantarse y edificar. Frente a semejante desafío, hermanos, cada vez lo vemos en la Biblia, en la historia y aún en nuestras propias vidas. Cada vez que alguien quiere hacer algo para Dios, el enemigo se empieza a manifestar de diferentes maneras, intentando frenar la obra de Dios, los planes de Dios. Y Nehemías tuvo que experimentar eso. La presencia del enemigo a través de personas, el enemigo atacándole con duras críticas y el diablo mismo obrando para detener esa misión. Y aún el diablo influía en la gente que buscaban ocasión para matar al varón de Dios. Y hacían en forma oculta, tramaban un complot para quitarle la vida a Nehemías. Pero Dios le dio sabiduría para llevar todo ese proyecto adelante y para mantenerse de pie en la adversidad. Y en medio de todo el tiempo difícil que llevó esa reconstrucción, hubo un momento en la vida de ellos y en la nuestra propia que los acarreadores, los trabajadores, se debilitaron y tuvieron que enfrentar mucho escombro. Así que de ahí voy a tomar yo como partida de nuestro mensaje, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. De ahí sale el título de nuestro mensaje: acarreadores debilitados frente a mucho escombro. Dice: y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esa era la meta final del enemigo, de que la obra de Dios cesara. Y eso es lo que el diablo anda buscando también, aún con nosotros aquí en Maranata, que la obra de Dios cese. ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy?
ya hace unos cuantos días atrás. Mi alma ha sido bien golpeada, casi quebrada. El desánimo me estuvo acorralando, tuvimos ahí duras batallas cuerpo a cuerpo, todavía lo estamos teniendo desde hace unos cuantos días. Yo sentía mi alma herida, sentí estos días mi alma lastimada. La palabra que usa aquí en el versículo 10, dice, los acarreadores se han debilitado. La palabra debilitado es tambaleante, es lo que quiere decir en ese texto. Y por momentos sentí mi vida tambaleante, vulnerable. Uno se siente en un estado de vulnerabilidad, con pocas fuerzas, ¿no? Y uno siente que la salud está afectándolo y entonces se producen esos bajones de ánimo. Nada nuevo, pero el domingo anterior, al salir ya de aquí nomás, ya me fui muy mal. Y llegué ahí a mi casa y luego todo mi cuerpo empezó a temblar, todo. Y la cara se me durmió y me empecé a sentir mal, muy descompensado. Y estuve ahí algunas horas en el piso, unas cuantas horas, y esa es parte de la batalla, y es parte de por lo que busqué este mensaje en esta semana, porque yo quería volver a poner mis pies en los zapatos de Nehemías, porque este hombre tuvo muchas adversidades en su vida, y él salió triunfante. Y entonces en la semana yo pensaba, tengo que volver a leer Nehemías, tengo que volver a animarme con este hombre, ver cómo Dios le usó, ver cómo él luchó. Y uno a veces se siente debilitado y pierde el deseo de orar, y le cuesta orar, y sabe que, y siente ahí ese ataque en la conciencia, tienes que orar, pero no tiene ganas de orar. Y por momentos leía algo de la Biblia, y ya no quería leer así con profundidad y otra vez la conciencia, tienes que leer y tienes que leer. Y entonces son de esas clases de batalla de las que Pablo vivió y nos ha contado también. Y entonces en mi vida cristiana yo puedo hablar en términos de más de 1000 batallas que he tenido y todavía uno está de pie. Pero Nehemías es una fuente de motivación. Nehemías es un buen espejo en el cual podemos mirarnos cuando la vida se nos pone complicada, difícil, cuesta arriba, y en el medio de la adversidad, de que uno quiera ponerse en los zapatos de Nehemías, como dicen los mexicanos, para ver cómo la hizo. Entonces, cómo él pudo salir adelante. Y ese es un poco, hermano, el contexto por el cual me voy a enfocar aquí en estos pasajes, porque yo me he estado recordando y quiero recordarles a ustedes que la misión de Nehemías era edificar los muros, pero nuestra misión como iglesia es predicar el Evangelio. Nuestra misión como iglesia es estar aquí con el púlpito, con la Biblia abierta y edificar a los santos. Y nuestra misión como iglesia es mantenernos de pie y glorificar a nuestro Salvador. Predicar el Evangelio, edificar a los santos, glorificar a nuestro Salvador, esa es nuestra misión. No se puede alterar, siempre tenemos que hacer eso. El versículo 10 que hemos leído dice, y la fuerza de los acarreadores se han debilitado. ¿Qué es un acarreador? Es un trabajador. Un acarreador es un obrero. Lo que vemos en otras caras en la Biblia es un soldado, es un atleta, es un labrador, es uno de los pescadores que el Señor los transformó en ganadores de alma. Eso es un acarreador en diferentes etapas, en diferentes momentos históricos del cristianismo. Un trabajador es alguien, hermano, que está ahí con esa misión de cargar cemento, arena y ladrillos y ir poniendo en el muro y mantener ahí un sistema de trabajo. Gran parte de la iglesia grande que hemos hecho nosotros nos tocó por muchos años, a 26 metros de largo por 10 de ancho, más el segundo piso. Nos tocó hacer, hermanos, casi un año todo a mano, los pastones, el cemento, y cuando se llenaban las columnas con piedras. Y un día hicimos una conferencia, no teníamos techo, no teníamos paredes, solo las columnas.
invitamos un predicador y el predicador vio lo que estábamos haciendo y dijo, ¿no tienen ustedes máquinas, un trompo para hacer el cemento y eso? No tenemos, todo a mano hacemos. Y él dijo, yo les voy a ofrendar el dinero para un trompo. En ese tiempo eran $300. Y el predicador que habíamos invitado me dio $300 y compramos un trompo que duró como 20 años, todavía sobrevive ese trompo. Y empezamos a acelerar, no era un trompo, era un trompito. Pero nos ayudó a agilizar y acelerar bastante nuestro trabajo. Y entonces, en la primera etapa había una señora que ya tenía sus 76 años, su hija tenía 49, dos mujeres maravillosas. La mayor yo sé que está con el Señor hace mucho tiempo, de la otra no sé nada, y ellas vinieron y trabajaron, la señora ahí con 76 años. Mi hija, una de ellas tenía 9 años, la otra 11, y ahí estaban. Y ellos, y después los varones que eran de 11 y 12 años, unos tenían la misión de traer la arena, otros las piedras, otros el cemento, y ahí hacíamos los pastones y llenábamos la columna, y después venía el ingeniero, miraba todo, mi esposa cortaba el hierro, todo el hierro lo cortaba, de 12, hasta de 22 cuando se usó para las vigas, y todo se cortaba y se ataba con alambre, y venía el ingeniero, miraba y dice, listo, ya planten esa columna, o planten esas zapatas, lo que era. Y todos trabajaban y acarreaban, y se iba de un extremo al otro, y otros iban a buscar el agua hasta la calle. Todo aquello era un trabajo coordinado, y nosotros lo vivíamos como esto de Nehemías, lo tomamos como ejemplo, este modo de trabajar para hacer esa iglesia tan grande, ese edificio tan grande, hermano. Pero hay algo que nosotros no podemos ignorar, que el enemigo tiene planes concretos contra todos nosotros. El problema no es conmigo solo, no solo que me ataca en la salud, que trata de influir en mi estado de ánimo, que trata de alterar mi vida espiritual, mi comunión con Dios. Los ataques van más allá, es con toda la congregación, y no podemos ignorar eso. Observe el versículo 11 otra vez. El versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué es el plan del enemigo? Un ataque sorpresa, algo fulminante, como un relámpago. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer aquí en nuestra iglesia. Y ya ha hecho esos ataques y le ha dado resultados. Cada vez que nosotros mencionamos que vemos algunas sillas vacías, ahí ya está el fruto y se nos empezó a robar de a poco gente. Y si los que todavía estamos no despertamos, va a lograr el objetivo que dice el versículo 11. Quieres hacer cesar la obra. ¿Sabe cuántas iglesias se cierran en la Argentina por año? Cuando escuchamos en las conferencias misioneras de la cantidad de iglesias que se cierran en toda Latinoamérica. Y una de las causas principales son de predicadores que están saliendo del ministerio. Algunos por pecado, otros por salud. Otros porque ya no tienen motivación para ir adelante, porque las congregaciones están frías, no tienen deseos de servir al Señor. Las iglesias se han llenado de gente que calienta banco y no hace más que eso. Piensa que con eso cumplen delante del Señor. La situación es dramática. La apostasía que estamos estudiando, hermano, es eso, son días de enfriamiento, días de desviación de la verdad, días donde la gente se cae de la verdad, gente que renuncia a la verdad. Y después de eso vendrá el Señor. Son los días que estamos viviendo. Pero ahí está el enemigo en el versículo 11. Como sorpresa quieren entrar en medio de ellos y quieren matar. Lo primero que hace el enemigo es matar la vida espiritual de una congregación. Y la va desangrando de a poquito. Iglesias que se dividen, hermanos que se enfrentan, se pelean por el púlpito, se pelean por la música, se pelean por la economía. Es cierto que nosotros no hemos tenido esos problemas, pero siempre hay que estar atentos, porque la Biblia enseña con claridad que cuando los hombres durmieron vino el enemigo y sembró cizaña. Así que tenemos que estar atentos. Ahí está en el versículo 11 la meta final del enemigo, que cese la obra, que se cierre la obra, que se termine.
Y hoy hay muchas congregaciones apagadas, moribundas, y muchas que ya no se escucha su voz porque se han cerrado sus puertas, sus púlpitos quedaron sin predicador, los bancos se quedaron sin hermanos que den testimonio de su fe en Cristo. Muchos edificios se venden y eso es gran vergüenza para el pueblo de Dios. Los edificios se venden, donde antes había lindas iglesias, hoy hay supermercados chinos o hay un boliche bailable y cosas así por el estilo. Es muy triste lo que pasa. El enemigo ataca por sorpresa y quiere que la obra cese. Tenemos que tomar conciencia de esto. Los acarreadores, los obreros estaban debilitados, habían perdido sus fuerzas. Y la pregunta primera que tengo en esta noche, ¿es usted un acarreador cansado hoy? ¿Está usted cansado en la obra? Es una pregunta que todos tenemos que hacer y que necesita de una respuesta, porque a más de uno el diablo ya lo tiene en el buche. Y el diablo se lo está masticando de a poquito, se lo pasa de un lugar al otro y se lo va a terminar devorando. La gente no reacciona, se le predica, se les anima a levantar la guardia, no lo hacen. Andan descuidados por la vida, el diablo no anda descuidado. El diablo siempre anda tratando de buscar a los más debilitados, a los que se retrasan, a los que se enfrían. Y donde el diablo tiene un olfato muy especial para esa clase de gente. Y una vez que caen los hermanos en las garras del diablo, ya es muy difícil de sacárselo. No es imposible, pero es muy difícil. Hermanos, hay pocos esfuerzos en las congregaciones. El año pasado, nosotros para esta fecha estábamos a las puertitas de ser 100. Mire qué es la realidad, hicimos la primera conferencia misionera para esta fecha. Y lo que era nuestra iglesia el año pasado, tremendo. Ahora estamos lejos de aquel buen momento, lindo momento. Pero podemos volver a retomar esa fuerza. Tenemos que empezar a recuperar la presencia los jueves. Porque ¿qué es lo que han hecho los hermanos? El diablo empezó, bueno, se entendía, era invierno, venían de lejos. Listo, no hay problema que falte el jueves, vamos a orar por ustedes. Y luego cuando el frío se puso más fuerte, dijimos, vamos a hacer una reunión ahí por el Meet. Y los hermanos no entraban todos tampoco. Y después los que venían los sábados, dejaron de venir, muchos dejaron de venir los sábados. Y después algunos vienen solo los domingos y vienen a la mitad del culto. Algunos de ustedes, como no son pastores, capaz que no han notado eso, pero hace mucho tiempo hay gente aquí que viene solo los domingos y viene a la mitad del culto. O sea que todo lo que tienen para su sostén espiritual es la mitad de un culto dominical. ¡Wow! Los acarreadores se cansan, pierden las fuerzas, no tienen fuerza espiritual, no tienen ánimo, están ahí de la mano con el aburrimiento, la pereza los invade, los gobierna, no tienen motivación. Piensan que solo asistiendo a un culto a la casa del Señor, Dios va a estar contento con eso. Hermano Nehemías, no solamente yo quería que me motivara en esta semana y recuperar más fuerza con este libro. Nehemías es un llamado de atención para toda nuestra iglesia. Los acarreadores que están ahí, cansados, te separas del rebaño y te vuelves entonces una presa fácil. Ahora el enemigo tiene nombre, el enemigo no es imaginario. Hay muchos que dicen, el enemigo es algo espiritual y no se ve, es invisible. No, hay enemigos, hermanos, que son bien visibles. Hay 3 clases de enemigos. Hay enemigos físicos de carne y hueso. Hay enemigos que están en las emociones, en la mente, la batalla que tenemos ahí. Y hay un enemigo que es el que tenemos mayor lucha, es el diablo y sus demonios. Pero mire, empecemos por los de carne y hueso. Ahí en el capítulo 4, versículo 1, empieza a descubrir los enemigos que tuvo que enfrentar Nehemías. Nehemías 4, verso 1. Ya estaban ahí, hermanos, trabajando en la obra, poniendo los primeros ladrillos. Y dice ahí, Nehemías 4, 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Lo que hemos dicho al principio, cuando alguien quiere hacer algo para Dios,
El enemigo reacciona, se manifiesta rápidamente, pone obstáculos, palos en la rueda. Ese versículo 1 revela lo que es el sentimiento y el espíritu del enemigo. Cuando vieron que la obra empezó a funcionar, dice ahí el versículo 1, dice que se enfurecieron en gran manera y dice y se enojaron. Recuerden Apocalipsis capítulo 12, dice que el diablo descendió del cielo con gran ira, porque le queda poco tiempo, dice Apocalipsis. Descendió con gran ira. Y algunos andan con su vida cristiana como de picnic ahí, todo distendido así. Y el enemigo anda enfurecido alrededor nuestro con gran ira. Nos quiere sacar de la iglesia, de la comunión con el Señor. Quieren apartarlo de la Biblia, de la oración. Ya le silenció las voces, ya no dan testimonio en ningún lado que son de Cristo. Ya no hablamos de la vida eterna. Y ahí está Sanbalat, enfurecido, enojado. Pero no estaba solo, observa el versículo 2. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías. El primero se llamaba Sanbalat, el segundo se llamaba Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Pero estos no eran todos los adversarios, había más todavía. Observe cómo dice la palabra de Dios. Capítulo 2, ahora si puede mirar allí, y el versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 dice, pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Capítulo 2, verso 19, dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Y ahí se va acumulando el enemigo, hermano. Apareció Sanbalat y luego otros, Tobías, Horonita, y luego apareció otro que se llamaba Gesén, el árabe, y hasta hay un grupo que se llaman los de Asdod. Esos también se sumaron. El enemigo se organiza, el enemigo trabaja, el enemigo tiene un objetivo, hacer parar la obra de Dios. Y esto es la parte humana, esto es la parte de carne y hueso. Ellos estaban, hermanos, en un complot, tramaban en secreto cómo hacer cesar la obra de Dios. Y nosotros aquí no nos damos cuenta, no tenemos eso en el radar, de que hay fuerzas del diablo que quieren frenar la obra de Dios. Y a veces nosotros con nuestras ausencias colaboramos a eso. Le damos un golpe a la iglesia, no participando, no apoyando las actividades, no trayendo almas nuevas, no dando testimonio de nuestra fe de Cristo a otros. Y nos volvemos colaboradores de aquellos que están complotando. Pero ahí está la parte emocional. Eso tiene que ver con la batalla en nuestra mente. Ahí ya vimos el enemigo de carne y hueso, ahora el enemigo emocional. Ese se manifiesta a través de la flojera, poco ánimo. Y hoy no voy, es jueves. Y hoy no voy, es sábado, ya fui el otro sábado. Y hoy no voy, es domingo, y así empiezo. Y ahí empieza a invadirme la flojera y la pereza, y el enemigo en mi mente empieza a desanimarme. Y me empiezo a aburrir. Ya no le encuentro atractivo a la obra de Dios. Y buscaré un elemento de crítica. Cantamos siempre los mismos himnos. No es cierto aquí, pero algunos dicen, cantamos siempre los mismos himnos. Tenemos siempre el mismo estilo de predicación o el mismo predicador. Los hermanos siempre igual, ahí calladito. Y hay gente que a veces comenta así. Pero a veces eso puede tomar otra dimensión y otra gravedad. Y se instala el desaliento. Y alguien dice, y si este piensa así, entonces, ¿cómo pensarán los otros? Y nos vamos ahí desanimando. El desaliento es en una palabra, y era el arma que el diablo utilizó para frenar esta obra.
Por eso uno llegó a decir, dice, si una zorra se sube al muro, se los va a tirar abajo. Pero otros veían distinto, dice, ¿acabarán estos la obra en un día? Los veían tan entusiasmados trabajando en el muro. Pero el enemigo dice, no, dice, va a subir una zorra y se va a terminar todo, y se va a caer todo, y van a terminar todo eso en el piso. Hay una palabra que Pablo usa cuando escribe a los Efesios en el capítulo 6, y habla del escudo, y habla allí de toda la armadura del soldado. Pero ahí aparece un texto donde Pablo habla del escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Mire que a veces el diablo no usa arma tan vistosa. Ahora que vimos en los últimos meses en la televisión, en la guerra Rusia-Ucrania, lo que vimos Israel en Gaza, esas tremendas maquinarias y esos cohetes enormes que volaban y hacían sus dibujos en el aire y tremendas explosiones, edificios que se derrumbaban como nada. El diablo no usa armas tan vistosas. Dice dardos de fuego del maligno, como el tamaño de una agujita. Un pequeño espacio en nuestra vida que le dé lugar a ese dardo de fuego nos va a reducir a ceniza. Nuestro testimonio, nuestro ministerio, nuestra obra para Dios. Dardos de fuego. Eso todo, hermano, nos llama la atención de cómo tenemos que cuidarnos, hermano. El desaliento es la palabra que trataron de infundir los enemigos. Desaliento habla de una privación de coraje. Cuando una persona no tiene coraje, no tiene valor, no tiene determinación, no tiene fuerza, ese está desalentado. A veces decimos aquí, le falta un trasplante de ánimo, ¿no? Y hermanos, el desaliento, cuando se ve en una persona o se ve en una obra, es porque ya el diablo está ganando las batallas. Gente privada, hermano, de valentía, gente que siente fatiga, que se siente desmayar. Es que me cuesta mucho llegar a la iglesia. Mire, si Cristo hubiese pensado así para ir a la cruz. Él fue con decisión. Él sabía cuál era su misión. Él no le podía fallar al Padre. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado. Nos dio a su Hijo unigénito. Y Él no le podía fallar al Padre. Cristo era consciente que Él era la única esperanza que teníamos nosotros los pecadores. Él no andaba ahí haciendo cálculos. ¿Y cuánto voy a sufrir? ¿Y cuánto tiempo me van a tener colgado? No, hermano, fue con decisión y murió por nosotros y cumplió la obra. El desaliento, hermano, es algo que paraliza. Cuando uno ve gente paralizada en la obra, dice, este está desalentado. El desaliento anula, el desaliento arruina, aniquila. Una persona, una iglesia, la anula, la aniquila, la arruina, hermanos. El desaliento es el arma poderosa que usa más el diablo. Cuando yo estoy desalentado, pierdo las expectativas de vida. Mucha gente ya no tiene ganas ni de vivir. Mucha gente andan como sonámbulos, y aún en las iglesias andan como sonámbulos a la deriva, como cadáveres ambulantes, hermano, porque están ahí inyectados de desaliento, no tienen expectativa de vida, porque el desaliento, hermano, destruye todos los proyectos. El desaliento nos destruyó a nosotros. El alcanzar la oveja número 100. ¿Por qué cree que no la alcanzamos? El desaliento. Fue ganando espacio en algunos corazones, almas se empezaron a enfriar y empezaron a abandonar el proyecto. Y ahora quedamos más lejos de la oveja número 100. Pero podemos hacer resurgir todo eso, porque el desaliento, hermano, a veces es como un virus que entra en una congregación y arrasa con todo. Es un virus, hermano, que enferma, que contamina, que le quita la vida espiritual a una congregación. Eso es lo que querían hacer estos malandras, como dirían en Bolivia, estos maleantes, Sanbalat, Tobías, Gesem. Y la Biblia se encarga de revelarnos los nombres, porque hay que tener mucho cuidado de la gente que se comporta como ellos, de los que traman en secreto con el fin de frenar la obra de Dios. La segunda pregunta en esta noche, la primera era, ¿somos un acarreador cansado? La segunda pregunta que deberíamos hacernos en esta noche es, ¿quién nos robó la fuerza?
Porque no podemos quedar en el análisis de decir, perdimos fuerza como iglesia, sí, pero ¿quién la robó? ¿Quién la perdió? ¿Cómo la perdimos? Vamos a descubrir eso. Porque si no tenemos una fuerza espiritual no vamos a poder hacer la obra de Dios. Si no tenemos el poder de lo alto acompañándonos a nosotros, no vamos a poder hacer la obra de Dios. Y si Dios retiró su poder de nuestra vida o de nuestra congregación, es porque algo hemos fallado y vamos a tener que descubrir qué es eso. Tenemos que descubrir qué es eso. ¿Quién nos robó nuestras fuerzas? ¿Quién nos inyectó desaliento? ¿Fue el diablo? ¿Fueron hombres de carne y hueso como los que nombramos? Tobías, Sanbalat, Gesem. ¿O el desaliento lo fabricamos nosotros en nuestra mente? Y empezamos a alimentar la vagancia en nuestra mente y dejamos de hacer cosas para Dios. Esas preguntas necesitan una respuesta. Pero por lo menos tenemos que hacernos la pregunta. ¿Quién nos robó la fuerza? ¿Quién nos inyectó desaliento, hermano? ¿Cómo se instaló la pereza? ¿Por qué de pronto nos hemos vuelto con tan poca decisión para hacer cosas para Dios? ¿O es que acaso Dios nos ha fallado a nosotros? Yo creo que el error lo tenemos que buscar en nuestras filas, de nuestro lado. Ahí debe estar la falla. Porque Dios no cambia, hermano. Dios es inmutable. Él no cambia, hermano. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando acá? La gente estaba mirando los escombros. Algunos estaban ahí mirando los escombros. Y hermano, cuando usted entra a la casa y están todos los niños o sus hijos trajeron los compañeritos del colegio y está toda la ropa tirada y el almohadón del sillón y la silla dada vuelta y todo eso. Y en una obra, hermano, en una construcción, usted ve el escombro. Y ese escombro que no termina más. Había un lugar ahí en Palermo, cuando tenía 17 años, tuvimos que trabajar 2 días sin parar casi, 17 añitos. Tuvimos que sacar todos escombros de una obra, traerlos como 30 metros en una carretilla. Y subíamos a un tablón y estaban los volquetes ahí. Y aquellos, los brazos me dormían. Tenía 17 años, casi 2 días sin dormir, trabajando y trabajando y trabajando. Y aquel escombro no se terminaba más. Y entrábamos y nos entusiasmábamos y cargábamos la carretilla, íbamos y tirábamos y volvíamos y parecía que nunca se reducía el montón de escombros, era tremendo. Los escombros a veces nos acobardan, los escombros a veces nos desaniman y a veces los escombros hablan y dicen, nunca vas a poder conmigo. Pero si no sacamos los escombros no podemos hacer el muro. Si no sacamos los escombros no podemos hacer la obra de Dios. Así de simple. Hay que limpiar y hay que esforzarse y hay que sacrificarse, hermano. Pero yo no tengo que estar poniendo la mirada en los escombros, yo tengo que poner la mirada en el muro. Es lo que Nehemías hizo con su gente. No miren los escombros, es mucha la ruina. Miremos el muro, concentrémonos en nuestra misión. Y nosotros, hermanos, no miremos los escombros, no miremos quién falló, no miremos quién se debilitó, no miremos quién se volvió perezoso. Miremos el muro, miremos la obra de Dios, concentrémonos en la predicación, concentrémonos, hermanos, en hablar del Evangelio con otros, concentrémonos en glorificar a nuestro Salvador. Porque si yo miro los escombros, en poco tiempo voy a pasar a ser parte de esas ruinas. Todo era escombro, todo era cenizas. Y otra vez, hermanos, tenemos que recordarnos que eso era así, porque había pasado el enemigo y arrasó con todo. En una iglesia se ven los escombros, pero no podemos pasar todo el tiempo mirando los escombros, tenemos que mirar el muro, la misión que Dios nos encomendó. Y ahí es donde tenemos que unificar la fuerza y el trabajo, y ahí en ese momento, en mis luchas de estas 2 semanas, yo pensé, Dios, necesito que me regales ánimo. Y mire cuando aparece el desánimo y cuando aparece el ánimo. Observe aquí, Nehemías capítulo 4, versículo 6. Nehemías 4, versículo 6, dice ahí la palabra de Dios, y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura,
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahí está, hermano. La gente a veces dice, ya estamos haciendo la obra. Nosotros mismos aquí hicimos la obra. Mucha gente ha pasado por acá. Y llegamos a la mitad del muro. Pero ese no es todo el trabajo que Dios nos pidió. Ahora tenemos que pensar por qué hemos logrado hasta la mitad del muro. ¿Por qué hemos llevado la obra hasta donde la hemos llevado en su tiempo mejor? De más fuerza espiritual, de más frutos espirituales. Porque tuvimos ánimo para trabajar. Porque hubo hermanos que se sacrificaron y ofrendaron. Y gracias a Dios no hay gente mezquina en nuestra congregación. Porque de manera increíble siempre hemos tenido ofrendas. Y superamos no estamos en una competencia, pero sabemos que superamos a la mayoría de las iglesias. Y no siendo muchos, tenemos buenas ofrendas en nuestra iglesia. Esa es parte de la manifestación que el pueblo tuvo ánimo, que invirtió en las almas, que invirtió en la obra del Señor. Gente que buscó ser bendición en la obra de Dios, pero gente que vio la obra, la Iglesia Bautista Maranata hasta la mitad. No terminamos todavía, Cristo no vino, no nos llamó todavía a su presencia. Estamos acá, entonces hay que mantener el ánimo que traíamos. Hicimos el muro hasta la mitad, hicimos la obra por la mitad. El enemigo quiere que cese la obra, que se cierre la obra, pero nosotros tenemos que terminar, es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando suene la trompeta y Cristo venga a buscarnos, ¿y quiénes estarán aquí? ¿Estaremos todos? ¿Estarán los más pequeños transformados en hombres grandes, en mujeres grandes? ¿Quiénes estarán? Pero hermano, se va a llegar hasta la venida del Señor con ánimo. El ánimo es un factor importante. Si no tenemos ánimo no podemos avanzar, si no tenemos ánimo no podemos construir, si no tenemos ánimo no podemos honrar al Señor. Necesitamos ánimo, hermano. Ánimo. Ahora yo, tiempo atrás, pregunté en la farmacia, haciéndome el payaso un día. Me dijo el farmacéutico, no se vende el ánimo. Acá le podemos vender algún medicamento para dormir, para tranquilizarlo, pero ánimo, no. El ánimo no viene en pastillas, el ánimo no viene en inyecciones, no hay vacunas de ánimo, hermano. El ánimo viene en mi encuentro con Dios, en mi comunión con Dios, ahí encuentro ánimo, ahí me motivo. El ánimo aparece desde lo alto, Dios, hermano, nos da el ánimo, y cuando el ánimo desaparece es porque no estamos bien con Dios. Y este pueblo, hermano, creyó en la obra de Dios y creyó en el varón que Dios le puso enfrente, Nehemías. Y Nehemías los guió a ellos. Y Nehemías supo cómo transmitir ánimo porque Nehemías tenía buena comunión con Dios. Nehemías estaba ligado a la fuente de ánimo. Y saber que el pueblo tuvo ánimo hasta la mitad, a mí me emociona porque podemos tener ánimo para la otra mitad que nos falta. Podemos tener ánimo, hermano, para lo que nos falta hacer para nuestro Señor. No podemos dejar el proyecto por la mitad. Porque cuando estamos en la mitad del muro, florece el desánimo. Y cuando estamos en la mitad de la iglesia local, puede florecer el desánimo, pero tenemos que buscar cómo animarnos, cómo motivarnos, hermano. Yo les diría en esta noche, a pesar de las adversidades, vamos a levantar el muro, hermano. Vamos a hacer la obra bien. Vamos a seguir adelante, hermano, animados por la palabra de Dios, animados por la presencia del Señor. No nos quedemos mirando los escombros, miremos el muro que tenemos que hacer. Y yo les digo hoy, puestos los ojos en Jesús, hagamos la iglesia local y hagámosla completa y ganemos las almas que tenemos que ganar y prediquemos como Dios espera que prediquemos. Pero quizás la última pregunta en esta noche, para los que estamos acá y los que nos van a oír por ahí, ¿cuáles son los escombros de nuestra vida? ¿Cuáles son los escombros de nuestra vida? ¿Son nuestros compromisos laborales? ¿Son nuestros compromisos sociales? ¿Qué son los escombros? ¿Está en nuestra familia el escombro? ¿Dónde están los escombros de nuestra vida? Tenemos que saber cada uno de nosotros, porque hay que trabajar en esos escombros. ¿Dónde está invirtiendo su tiempo? ¿Dónde está invirtiendo su energía?
Porque cuando no invertimos tiempo en la obra de Dios, cuando no invertimos nuestras energías en la obra de Dios, el escombro se junta. El escombro se junta. ¿Qué hace la gente por lo general? Levanta la alfombra y esconde el escombro, la basura. Pero ¿cuánto tiempo se puede hacer eso? Ya las alfombras andan volando ya de tanto que le meten debajo. Mejor trabajar en eso y sacar el escombro. Y Nehemías supo, hermanos. Mire ahí, 2 textos y vamos a terminar. En el capítulo 6, para que vea cómo el enemigo trabaja. Versículo 1. Nehemías 6, verso 1. Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén, el árabe, ahí están los aliados del mal, mire. Otra vez juntos los 3. Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Y los demás de nuestros enemigos. Ahí entran los de Asdod, que les hablé también. Dice que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo. Y aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, otra vez, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Aquí el enemigo hizo al revés de lo que conocemos. Lo que conocemos dice, si no quiere por las buenas, va por las malas. Ellos quisieron empezar por las malas y fracasaron. Y ahora esta alianza del mal, Tobías, Sanbalat, Gesem, se hicieron los buenitos. Y le mandan mensajeros a Nehemías y le dicen, ¿por qué no nos juntamos en el campo de Ono? Ahí tomamos un tecito, un asadito, conversamos un poco. Pero el hombre de Dios, como todo hombre de Dios, tiene que tener discernimiento espiritual. Y él dice, Nehemías dice, estos estaban planeando hacerme mal. O sea que me querían llevar a ese lugar para matarme. Después más adelante, en ese mismo libro de Nehemías, dice que vinieron al templo, a la casa de Dios, y le dijeron, sal de este lugar porque van a venir para matarte. Y Nehemías dice, un hombre como yo ha de huir. Si quieren matarme, que vengan aquí en la casa de Dios, aquí estoy yo. Es lo mismo que dice en este capítulo. Dice, yo no puedo ir con ustedes porque no puedo cesar la obra. Yo estoy en una gran obra. Y eso, hermano, si nosotros queremos terminar la obra y hacerla al modo de Dios y como Dios espera de nosotros, tenemos que tomar conciencia de que estamos en una gran obra. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios y nosotros somos privilegiados en formar parte de la obra de Dios. No perdamos la oportunidad de servir y de hacer el trabajo correctamente. Esto no es al estilo, hermano, de que lo ato con alambre. No, hay que hacer la obra correctamente. Dios espera, hermano, que usemos lo mejor de nosotros para su obra, para su gloria. Dice Nehemías, yo no voy a ir con ustedes porque yo estoy en una gran obra. Cuando otras actividades se nos mezclan y nos quieren llevar y sacar de la iglesia, deberíamos aprender de ese Nehemías. No voy a ir con ustedes porque yo estoy en una gran obra. Esto es más importante. Pero mire, hermano, cómo lo voy a terminar. En Dios vamos a encontrar la motivación para desalojar el desaliento de nuestra vida, de la obra. En Dios vamos a encontrar la fuerza espiritual para llevar el proyecto a lo más adelante, a lo más alto. En Dios vamos a encontrar la fuerza que necesitamos. Y la compañía, como la que le prometió a Josué. ¿Recuerdan cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni demás? Yo estaré contigo. A Dios renueva esas cosas, hermano. Y Él tenemos que sentir que Él está con nosotros. Pero más allá de toda la motivación que podemos encontrar en Dios, hay una motivación extra. Y se trata de nuestra familia. Observe cuando el enemigo se plantó firme, cómo trabajó Nehemías. Y ahí vamos a terminar. Aquí en el capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12.
Dice la palabra, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, es decir, en medio de Sanbalat y toda esa mafia, ¿no? Nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. Es decir, que había gente del pueblo de Dios que había sido influido por el enemigo y le decían una y otra vez, hasta 10 veces le decían, renunciemos a la obra porque van a venir de todos lados sobre nosotros. Mire cómo estaba la cosa. ¿Qué hizo Nehemías? Versículo 13. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, dice Nehemías, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Cómo aplico esto yo en nuestra iglesia? Llevando este mensaje a la familia, tenemos que volver al muro. Hay que sacar los escombros, lo que estorba, lo que impide, y hay que concentrarse en el muro, en la obra de Dios, hacer la obra de Dios. Y tenemos que agruparnos las familias. Y cada uno estaba en su lugar en el muro, como cada uno en su lugar en la obra. Tenemos gente que enseña a los niños, tenemos gente que cocina en la iglesia, tenemos gente que administra la economía de la iglesia, tenemos gente que dirige las alabanzas, tenemos gente que predica, cada uno en su lugar en el muro. Juntándonos por familia, nos vamos a fortalecer. Y dijo Nehemías al pueblo, y Dios peleará por nosotros. Y Dios peleará por nosotros. Pero cada uno tiene que estar en su lugar, en su puesto de batalla. Y después, si usted sigue más adelante, o se lo leo yo y termino ahí con ese texto, dice el versículo 17, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Así que levantaban pared con una mano. Hermano, usted puede trabajar en la verdulería, en la costura, en la carnicería, puede trabajar en lo que sea. Pero una mano en la obra y la otra en la espada. Una mano en la obra, en su trabajo, y la otra en la espada. En la palabra de Dios. Ligado a Dios, pegado a Dios, sin separarme de Dios. Por eso cuando hablamos de bautistas fundamentales, estamos hablando de gente que está apegada a la palabra de Dios. Y ahí tenemos que estar. Dice que los acarreadores estaban debilitados frente a mucho escombro. El escombro puede atemorizar a otros, pero el escombro puede motivarnos a nosotros en esta noche a entrar en acción, limpiar todo y empezar a trabajar en el muro, empezar a trabajar en la obra de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y gracias por Nehemías, y que podamos ponernos ahí en sus zapatos y pararnos con firmeza frente a la adversidad y hacer la obra que Dios nos mandó. Nehemías no sabía cómo hacerlo, pero se sometió a Dios y la obra llegó, hermanos, a ser exitosa. El muro se terminó. Mostró las virtudes de un líder, de alguien que salió como que estaba escondido, pero tenía la capacidad para organizar, para guiar, para motivar, para acompañar y para sudar junto a su pueblo, junto a su gente. Ponernos en los zapatos de Nehemías nos va a ayudar hoy también a quitar el escombro y hacer el muro, hacer la obra para la gloria de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Y gracias por cada alma aquí en este lugar, y que tu palabra sea de fortaleza, de bendición para cada uno de nosotros.
y por aquellos que nos van a escuchar a la distancia, que tú apliques tu palabra, que le enseñes y que los animes a ocupar el lugar en el muro, el lugar en la batalla, en tu obra, Señor. Necesitamos, Dios, de tu bendición. Necesitamos recuperar fuerza, necesitamos recuperar presencia de hermanos, necesitamos desalojar el desaliento y llenarnos de ánimo santo para hacer tu obra, Padre. Bendice tu palabra, que ella nos guíe, nos motive y nos dé la fuerza para alcanzar grandes victorias en Cristo. En su nombre oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y con los ojos ahí en la forma que Dios usó a Nehemías, que nos motivemos y hagamos también nosotros una gran obra para Dios. Hermano Ramiro.